Buenas tardes, ya estamos de regreso después de este receso. Estamos regresando al coloquio internacional, la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido, aquí en el Centro de Investigación y Docencia Económica, Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, y me da mucho gusto estar en esta mesa del conversatorio Repensar el Periodismo, que es, nos está acompañando el doctor Fernando Buenavada, el doctor John Ackerman y el periodista Luis Hernández Navarro, a quien le daré para iniciar esta charla la palabra. Y bueno, él es escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. A mediados de los 70 fue organizador de sindicatos independientes. También fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas. Es autor de Chiapas, la guerra y la paz, Cero en conducta, Crónicas de la resistencia magisterial y más. Su más reciente publicación es La pintura en la pared, una ventana en las escuelas normales y a los normalistas rurales, que es editado por el Fondo de Cultura Económica. Pues ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luis Hernández Navarro. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Ruth, muchas gracias al CIDE, a Fernando por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Traía dos pláticas. Vamos aquí a mentar la soga en la casa del ahorcado, como decimos. Porque creo que es importante ver las consecuencias de cómo se mezcla periodismo con academia, con política, ¿sí? Y cómo se vive después de años el resultado de esas medidas. Hace apenas una semana, ¿no? Fueron asesinados en Chenaló, Chiapas, 7 indígenas. Salvajemente, incluyendo un niño. Y si ustedes ven desde las mañaneras hasta lo que ha venido sucediendo en un conflicto entre Aldama y Chenaló, van a poder recuperar ahí que en los últimos 3 o 4 años se han multiplicado los asesinatos, hay balaceras prácticamente todos los días, los desplazados. De hecho, el parte del conflicto de la semana pasada, donde estuvieron los 7 muertos, tiene que ver con un grupo de desplazados de la comunidad de Santa Marta, en el municipio de Chenaló, en el marco de este conflicto. Y curiosamente, todas estas muertes, más muchas otras muertes que vienen a lo largo de los últimos años, son una derivación de lo que fue la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en el que 45 hombres, mujeres y niñas, más eso es escandaloso, es terrible, mujeres que estaban embarazadas a las que los paramilitares abrieron el vientre y sacaron el producto, tuvieron que vivir. Y a la forma en la que se buscó y finalmente se liberó a los asesinos materiales, ¿no? Que fueron liberados a partir de una causa que quiso ser presentada como un buque insignia en la lucha por el debido proceso, ¿sí? Encabezada por el CIDE precisamente a partir del año de 2006 hasta el año de 2009. Esos asesinatos que estamos viviendo ahora, esos desplazados que estamos viviendo ahora, son consecuencia tanto del clima de impunidad como de la liberación de los asesinos materiales que se hizo en ese momento.
sin ir más lejos, por dar dos nombres, resulta que Rosa Pérez, expresidenta municipal de Chenaló, figura clave en la reactivación de los grupos civiles armados en este municipio, es pariente directa de quienes perpetraron la masacre, ¿no? Y Abraham Cruz, tesorero municipal, es ni más ni menos hijo del pastor que bendijo las armas en aquel entonces. Hace también menos de un año, ustedes habrán leído en los periódicos la noticia del asesinato de Simón Pérez López, un catequista exintegrante de la Sociedad Civil Las Abejas, el grupo al que pertenecían los asesinados en Acteal, en Simojovel, como parte ese asesinato del cacicazgo de los Herrera, ¿no? De manera que las secuelas se siguen viviendo hoy en día. En aquel momento, la masacre fue el 22 de diciembre de 1997, habían muchos anuncios de que algo así podía suceder. Acaba de morir Ricardo Rocha, que hizo un célebre reportaje. Los que tengan mi edad recordarán el impacto que tuvo además en la televisión con los desplazados de los militares, ¿no? Donde se anticipaba lo que era inminente. Y había una larga historia de hechos documentados. En agosto del 96, asusados por el cacique del pueblo, Cristóbal Vázquez, mataron a 6 muchachos a los que acusaron de brujería y los acabaron aventando a sus cadáveres a una cueva. Las víctimas pertenecían todas a un grupo pacífico, un grupo crecido bajo la sombra protectora de la diócesis de San Cristóbal, la organización civil Las Abejas, que había nacido en diciembre del año del 92 con 22 comunidades. En ese momento, en Acteal, en el municipio de Chenaló, los paramilitares estaban implantados solamente en 8 comunidades y el municipio autónomo zapatista de Poló, ojo, cuyo presidente municipal era evangélico, ¿no? Para dejar de lado de una vez esta hipótesis que se manejó también aquí desde el CIDE, de que se trató de un conflicto interreligioso, ¿no? No solamente intercomunicado, sino un conflicto entre protestantes y evangélicos. Los dos dirigentes de los grupos en conflicto teóricamente eran evangélicos, y los zapatistas tenían el control en aquel entonces de 38 comunidades. Vino entonces una ofensiva tremenda de estos grupos paramilitares, ¿no? Que fueron creciendo, amparados primero por el presidente municipal, Jacinto Arias, pero directamente también por el ejército, como mostraré ahorita más adelante. Quemaron las casas, los integrantes de Las Abejas, se tuvieron que refugiar, les robaron el ganado, les robaron el café, humillaron a los ancianos. En este grupo formado en septiembre de 1996, el jefe formal de ese grupo era un indígena, Antonio Santís, que en una reunión en su casa exhibió una AK-47, un cuerno de chivo, diciendo solo el PRI salva y solo estas armas salvarán al PRI. Y lo disparó, y dicho y hecho, se dedicaron a armarse, ¿no? Documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense, ¿no? Documentaron claramente como el apoyo directo del ejército a estos grupos paramilitares. Y por supuesto, la autorización presidencial, el presidente en aquel entonces era Ernesto Zedillo, de esta acción. La masacre del 22 de diciembre fue justificada internamente por sus perpetradores en nombre de una noble acción de purificación en contra de los pujits, de los demonios
¿no? Fueron convocados los integrantes del PRI en la comunidad de Paquichil, diciéndoles que tenían que ir bien desayunados, preparados para cargar el café de las víctimas. Echaron trago, ingirieron drogas, hicieron ceremonias, ¿no? Y mientras tanto, en Acteal, era una pequeña abadía, ¿no? Municipio autónomo de Poló, en una ermita había aproximadamente 350 personas, su mayoría mujeres y ancianos, orando por la paz. Llevaban ya 3 días sin probar alimento. Cuando se vinieron los paramilitares asesinos, les fueron a avisar y ellos dijeron, pues nosotros no debemos nada, nosotros somos pacíficos, nosotros no estamos en estas cosas. Eran 80 paramilitares que vestían de negro y azul, los uniformes oficiales de la policía, ¿no? Con paliacates rojos en la cabeza, fueron trasladados en camiones del ayuntamiento, con vehículos resguardados por la policía oficial, y a las 11 se escucharon las primeras balas. El saldo, decía yo, son 45 asesinados, ¿no? La cacería, no hay otra forma de llamarla, duró hasta las 6 de la tarde, desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, casi 7 horas, ¿no? Y de ahí se fueron a celebrar su hazaña los asesinos, ¿no? Los policías y sus jefes estaban a 200 metros de donde se perpetró la masacre, ¿no? Y mientras tanto, figuras de la diócesis reportaban a funcionarios del gobierno del estado, pero también de la federación, lo que estaba sucediendo, y ellos negaban todo. El general retirado, Julio César Santiago, que estaba allí, hizo un reporte ese día de que estaban sin novedad en el frente, ¿no? Hubieron denuncias y el capitán Ricardo García ordenó la detención de los informantes. Esta es la historia. El mismo CISEN informó lo que estaba sucediendo. Se dice que el gobernador Julio César Ruiz Ferro se enteró a las 12 del día. El subsecretario de gobierno, un hombre que venía del Partido Comunista, Uriel Jarquín, reportó que no tenía ninguna novedad, ¿no? Y finalmente, ya cerca de las 6 de la tarde, entró la policía y entró Uriel a mover todos los cadáveres y a levantar ese cochinero. Intervinieron directamente en la masacre el general de brigada en retiro, Julio César Santiago, el soldado raso del 38 Batallón, Mariano Arias, el soldado Pablo Hernández y el sargento Mariano Pérez. La policía de la seguridad pública les dio los uniformes y el presidente distribuyó las armas. Prácticamente nada sucedió. Renunció Julio César Ruiz Ferro, renunció Emilio Choifet, el secretario de Gobernación, y el día en el que se estaban enterrando a las víctimas, ese mismo día se dejaron venir los paramilitares en camiones, con la idea expresa de crear ahí una provocación tremenda. La gente los identificó, eran 350 los que estaban allí, y fueron detenidos una parte de ellos. Fueron finalmente encarcelados. La Procuraduría General de la República, con Jorge Madrazo, hizo un vergonzoso libro que se llamó el Libro Blanco de Acteal. Escritores como Gustavo Irales publicaron libros como El Camino a Acteal, una especie de Móndrigo. Ustedes recordarán el libro que se hizo sobre el 68 desde las cloacas de la Secretaría de Gobernación. Bueno, esto se hizo desde allá, ¿no? Y a partir de 2006 comienza a haber una enorme ofensiva mediática para modificar el relato de lo que había ocupado lo sucedido en Acteal. Esta ofensiva está enmarcada en el pacto originalmente en el marco de una alianza electoral entre Felipe Calderón y Encuentro Social en 2006. El dirigente de Encuentro Social era
Hugo Eric Flores, hasta hace no mucho tiempo, el delegado especial en Morelos, ¿no? Profesor del CIDE, ¿no? Que había publicado 2 artículos en Nexo con Alejandro Posadas, ¿no? Director del área, entiendo, jurídica aquí del CIDE, que fueron el banderazo de salida para construir otra versión, ¿no? El conflicto intercomunitario, etcétera, etcétera. Lo mismo que Aguilar Camín había ensayado en su momento en el 97, pero reconstruido y copeteado, como diría Vicente Fox. Y un año después, Héctor Aguilar Camín publicó el mismo artículo, pero ahora con su firma, ¿sí? En 3 entregas, y echándole ya mucho crema a sus tacos. En 2006 también el CIDE informó públicamente que había asumido la defensa de 75 detenidos de la Suprema Corte, ¿no? Y que finalmente la iniciativa en la Suprema Corte tuvo éxito. Debe ser casualidad el hecho de que 4 de los 11 ministros que estaban en aquel entonces habían sido designados por Ernesto Zedillo cuando disolvió la Suprema Corte, recién llegó a la presidencia, ¿no? 4 seguían siendo y dictaminaron una liberación que lo favorecía a él, ¿no? Pero entonces ahí hay una historia, que es cómo justifica Hugo Eric Flores, según él, su intervención en el caso. Hugo Eric Flores fue asesor de Ernesto Zedillo desde 1999, trabajó con Líbano Sáenz, y ese año él le ofreció a los abogados de los presos evangélicos, Arturo Farela de Confraternice, también muy popular en esta administración, ¿no? Miembro también de la teología de la prosperidad protestante, pero no tanto como Hugo Eric Flores, ¿no? Hay más bienestar en él que en los otros, ¿no? Le ofreció interceder ante Zedillo y Líbano para liberar a los presos. Según Hugo Eric Flores, él tiene otra versión, ¿no? Esta es la versión de Farela, que es el que llevaba los casos, ¿no? Su interés proviene de que en el año 2000 él fue a Acteal y vio en la ermita y entonces descubrió ahí que sus hermanos estaban libres. Farela le entregó los expedientes a Hugo Eric Flores y Hugo Eric se los hizo llegar a Zedillo y al Líbano, ¿no? Años después, en el mismo 2009, el CIDE reconoció que quienes se involucraron en la defensa, Hugo Eric y Alejandro Posadas, tenían esa alianza con Calderón, pero tanto Enrique Cabrero como Sergio López Ayllón declararon que ellos no sabían que había una alianza electoral con Felipe Calderón. Grandes politólogos, grandes juristas que no tenían ni idea, ¿no? De los intereses a los que estaban sirviendo, ¿no? Y justificaron la intervención del centro diciendo que se trataba de un caso paradigmático en México, ¿no? Como si no hubieran 1000 casos paradigmáticos de indígenas injustamente presos, ¿no? Y escogieran precisamente en el que se involucraban los paramilitares y se involucraba toda la estructura del poder. Hugo Eric era entonces profesor visitante, ¿no? Y según López Ayllón y Cabrero, analizaron en la segunda mitad del 2006 el caso y finalmente lo aceptaron en el 2007. Una figura clave en todo este proceso es Ricardo Rafael, hay que decirlo, el periodista, también en aquel entonces investigador del CIDE, no sé si lo sigue haciendo, pero lo era, y era era dirigente de una asociación política también, la agrupación Alternativa 21, ¿no? Y lo anuncian con bombo y platillo, ¿no? El Universal le da una enorme cobertura, luego llegan todos los relatos subsidiados, todos en torno al relato original construido por Hugo Eric Flores, un relato que había elaborado años atrás cuando Encuentro Social era asociación política y tenía recursos, y presentó ese informe de los presos de Acteal
como parte, como obra de las prerrogativas legales. El CIDE se la echó para atrás y la echó. Entonces, bueno, sabemos que Cabrero y López Ayón se enteraron mucho después de esas reuniones y de esas alianzas, aunque el mismo Hugo Eric fue funcionario de la administración de Calderón, ¿no? En Semarnat. Nunca hubo una consideración de corte político. Obviamente, la masacre de Acteal es una masacre inscrita en una estrategia de contrainsurgencia, ¿no? Es una masacre que estuvo acompañada en su momento de más de 100 operaciones militares los días posteriores a la masacre. Y como yo les decía, es una masacre en donde en el esquema de construcción mediática para justificar a los asesinos juega un papel fundamental la revista Nexos en lo general, y el nuevo Gallo Bermúdez en aquellos años, Héctor Aguilar Camín. Ustedes recordarán su libro de la guerra de Gallo sobre las cloacas en la Secretaría de Gobernación. Bueno, en resumen, estamos viendo cómo, primero para liberar a los paramilitares presos, pero como consecuencia directa de esa, como para quitarle un peso en las espaldas de Ernesto Zedillo, ¿sí? Se realiza esta operación política, académica, mediática, ¿no? Que en nombre de la justicia lo que hace es reproducir de manera amplificada la impunidad, y cómo las consecuencias de esa impunidad las seguimos viviendo hoy en Chiapas con el asesinato de decenas de inocentes a manos de tanto los familiares o los participantes directos en esa masacre y de las armas que utilizaron en aquel entonces. Ese es el saldo. Muchas gracias.